Bien, chicos, antes de seguir con la lectura, hay gente que he visto que se ha conectado recién. Tal vez tienen alguna pregunta, sobre todo la gente nueva, creo que hay gente nueva. Regístrense en el formulario, les voy a crear grupos ahora. Por lo menos, ¿no? Porque una reunión ordinaria una asamblea ordinaria, por lo menos una vez al año. Y ahí hay que tratar de aprovechar todo lo que se pueda. Porque en la extraordinaria, solamente para llamar aumento o disminución de capital, no vienen los socios. Se pierden, ¿no? Hay socios que solamente vienen a invertir, ¿no? Que viven en Estados Unidos, en España, tienen dinero, vienen, invierten y se vuelven a ir. Entonces, ¿cuándo los vas a hacer venir? O sea, es difícil. Pero ellos saben que por ley, una vez al año sí o sí tienen que estar. Entonces, generalmente es ahí como estás pensando. Dime. Sí, adelante. ¿El formulario? Ups. A ver, déjame revisar. Mientras tanto, ¿alguien tiene por ahí algún comentario? Ups, sí, verdad, ha sido eliminado. Dice, Adelante. El licenciado Johnny Quintana Álvarez y el licenciado Reinaldo Torres López. Si no, no está el formulario, chicos. A ver, ¿cómo voy a...? Solo hay que hacer otro formulario, no hay de otro. No, en resumen solamente. El texto del licenciado Reinaldo Torres lo tiene todo resumido. Tal vez les sirva eso. No hay allá afuera de la facultad, ahí nomás tienen que haber. no solo en el Quintana. Qué raro. ¿Dónde más puede? Solo ahí. Yo lo compré de ahí. Ya, rapidito voy a crear. ¿Alguien me ha salido a buscar el libro y le ha pasado lo mismo, que no ha encontrado?
Es un texto pequeñito de paso, ni siquiera es todo un libro, por así decirlo. Estoy mandando el link al WhatsApp, por favor, para la gente que falta registrarse. Vayan registrándose. Y vamos a continuar con lo que estamos avanzando. Ya, aparte de la asamblea anual que decíamos que necesita, si alguien necesita una asamblea extraordinaria, ¿no? Dice, puede llamar siempre y cuando esté de acuerdo una cuarta parte de los socios que representen una cuarta parte del capital social, ¿no? Como les decía, sí. En este caso el socio C solo no puede llamar a una asamblea, ¿no? Tiene que apoyarle un socio más. Ya juntos, porque su capital del socio C es solamente 36.000 y no representa un cuarto del capital social. Entonces necesita apoyo. En cambio el socio A solito puede llamar a una asamblea extraordinaria, sí, ¿no? Y en el comunicado para la asamblea extraordinaria tiene que estar el orden del día, ¿no? Y no se pueden salir del tema. La convocatoria de asamblea dice serán convocadas por gerentes, etcétera, en su defecto por el director y consejo, falta omisión de estos, que representen la cuarta parte del capital social. Lo mismo, ¿no? Solo que aquí está aumentando, dice, tiene que contener orden del día y debe ser hecha con anticipación de 8 días antes de la fecha de celebración de la asamblea. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa precaución. 8 días antes de la asamblea tenemos que enviar el comunicado. Si yo estoy llamando por extraordinariamente y quiero que se haga en 3 días, entonces si los socios son buenas gentes, ¿no? Entre comillas, van a aceptar. Pero si se amparan en la ley, van a decir 8 días por lo menos. Y aquí siempre hay problemas de por medio, ¿no? A veces hay que solucionar algo en 3 días y a uno de los socios no le conviene, entonces se ampara en la ley y dice, no, necesito por lo menos 8 días con anticipación. Y ahí ya viene el tema de obrar de mala voluntad, obrar de mala fe en contra de la sociedad, ¿no? Hay socios que, por ejemplo, hay socios que quieren comprar edificio, terreno y llaman a sesión extraordinaria porque pues, el terreno, si consigues un buen terreno, buena ubicación, todo, mientras más rápido lo compres mejor, ¿verdad? Y uno de los socios no va a querer comprar. ¿En serio? Y ahora, o todos vemos TikTok. Sí, ¿no? Qué cosas. Pero ya, imagínense la calidad de profesional que van a salir por ese lado, ¿no? O sea, solitos
solitos saquen sus conclusiones, ¿no? O sea, desde abajo es donde crecemos, ¿no? No al final. Bien, chicos. Entonces, 8 días de anticipación, ¿no? Cuando hay discrepancias, les decía, a veces queremos comprar un terrenito y hay un socio que dice, no, solo van a gastar plata de la empresa. Siempre hay miramientos y se amparan los 8 días. A los 8 días se hace la asamblea, se aprueba la compra del terreno, vamos a comprar y resulta que ya lo han vendido, ¿no? Entonces, siempre hay discrepancias en las sociedades. Miren, ustedes nomás, sin dinero de por medio, no están pudiendo formar una sociedad. Imagínense con dinero de por medio. O sea, ya se hubieran cortado sus cuellos, me imagino. O algo así. A ver. Quórum legal. Vamos a entender qué es el quórum y qué es el voto. Importante esto. El quórum legal para la asamblea queda constituido con la presencia de socios que representen por lo menos la mitad del capital social, salvo en contrario que la escritura constitutiva exigiera una representación menor, pero la ley dice por lo menos la mitad del capital social. Entonces, ¿de qué sirve que este socio, que el socio C le haya pedido ayuda al socio D? Bueno, que el socio A llame a asamblea, digamos, si en la asamblea tiene que haber el quórum de por lo menos la mitad del capital social. La mitad del capital social, ¿cuánto es? 90.000, ¿no? Entonces, si solamente el socio A llama y solamente el socio A asiste, se declara desierta la asamblea. Si el socio... vamos a ver esto cuando suma. Ok. Si el socio C le pide ayuda al socio D para que haya una asamblea extraordinaria y se lleva a cabo, y solamente los dos asisten, se declara desierta, porque los dos suman solamente 81.000. La ley dice, para que haya quórum... ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Que se declara? Se declara nula la asamblea, ¿no? Se declara desierta. Entonces eso, ¿no? Entonces, por lo menos, dice, tendría que asistir estos tres socios, B, C y D, o por lo menos el socio A y el socio B, o el socio A y el socio C, o el socio A y el socio D. Ambos, ¿no? La clave es el socio A aquí, si se dan cuenta, ¿no? Que es el que tiene más participación. Entonces, si la asistencia estuviera con por lo menos el 90% del capital entre los socios, pues se procede. Salvo que diga las escrituras, podemos quedar al tiempo de constitución, poner un párrafo de reglamento que diga que la reunión se llevará a cabo siempre y cuando exista el 70% del quórum reglamentario, ¿no? Entonces, tendríamos que pedir el 70%. Si, según eso, de 180.000 por el 70%, 126.000 tendríamos que sumar en capital social. Entonces tendrían que asistir sí o sí el socio A, B, C y cabalito si existe el socio B, C, D, digamos, ¿no? U otras combinaciones, puede ser el socio A, C, D y bueno, otras combinaciones que puedan haber. Pero si dice en la Constitución que por lo menos el 70%, entonces ya nos limita, ¿no? La participación de los socios en las deliberaciones y decisiones de las asambleas podrá ser personal o por medio de representante o mandatario en la forma que determine el contrato social. Como les decía hace rato, muchas veces hay inversionistas que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, invierten en una empresita y nombran un representante apoderado para su sociedad, ¿no? Que esté constantemente en Bolivia, porque el inversionista está yendo afuera, ¿no? Entonces,
Si tiene el poder, dice, esa persona puede actuar en representación del socio que no esté presente, ¿no? Ya después la comunicación entre el representante y el socio, ellos ya se las arreglarán, ¿no? Pero tiene que tener un poder. Ahora, vamos a ver el voto de los socios. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad y gozará de un voto por cada cuota de capital, salvo que hayan limitaciones en el contrato. Entonces, el socio ¿cuánto va a tener? Si tiene 300 cuotas, 300 votos. El socio D, ¿cuántos votos va a tener? 200. El socio C, 200, ¿no? Es aquí que empieza a nacer el tema de las asociaciones internas, ¿no? De las camarillas que llamamos dentro de las sociedades. ¿Por qué? Porque se trata de tener a los socios con mayor cantidad de votos para poder decidir ciertas situaciones, ¿no? Quien tenga más votos tiene más oportunidades de modificar, hacer o rehacer dentro de la empresa. ¿Qué más? A ver. Votos necesarios para las resoluciones. Para modificar escritura social, ojo, estamos hablando de la escritura social, o cambiar el objeto de la sociedad, o aumentar o reducir el capital social, o admitir nuevos socios, autorizar transferencias o disolver sociedades, se va a requerir, dice, el voto de los socios que representen por lo menos 2/3 del capital. Para modificar las escrituras de la empresa, se necesitan por lo menos 2/3 del capital. Eso para modificar la constitución de la empresa. Pero para decidir inversiones, compras, ventas, etcétera, dice, basta con que estemos superando el 51%, ¿no? Si es que no dijera nada extraordinario en nuestra constitución. Entonces dice la mitad, por lo menos que tenga el quórum con la mitad del capital social en los socios presentes en la asamblea. Eso es para la operatividad de la empresa, pero para la modificación de la empresa dice por lo menos 2/3. Dame un segundito. Entonces, para modificar el estatuto de la sociedad necesitamos 2/3. ¿Cómo sacamos los 2/3? Bueno, pues dividimos el capital social entre 3 y lo multiplicamos por 2, ¿no? Necesitamos por lo menos 120.000. Que entre los socios, entre los aportes de sus cuotas de los socios sumen 120.000. Si solo el socio A y B quieren modificar la constitución, en primer lugar, para el quórum, superan el quórum, ¿no? Si el socio A y B, sí, pues la clave es el socio A. A ver, si el socio A y B llaman a asamblea, quieren, digamos, aumentar capital, o distribuir dividendos, o aumentar un socio o algo, entonces sí tienen quórum para la asamblea. En esa asamblea pueden definir si va a entrar un socio. No, para modificar las escrituras de la constitución, dice, necesitan por lo menos 2/3. Entre estos dos socios, ¿cuánto están sumando? 99.000 bolivianos. Necesitan sumar por lo menos 120.000. Entonces, si bien van a llevar la asamblea a cabo, no van a poder emitir resoluciones que modifiquen los estatutos de la empresa. Para eso, tienen que haber 2/3. Entonces, tendría que haber un socio más. El socio C o el socio D. Entonces, por lo menos 3 socios, a ver si... Sí, por lo menos 3 socios de estos 4 tienen que juntarse
para poder modificar la sociedad. Hasta ahí es lo más interesante, si no me equivoco. Revisaremos. Control. Los socios tienen el derecho de examinar la contabilidad, libros, documentos, sociedad en cualquier tiempo. ¿Ya? Todos los socios. Ahora, obviamente, hay socios y hay socios, ¿no? Hay socios que se creen los dueños máximos y entran a la empresa como si fueran Superman, ¿no? Y esperan que los atiendas, esperan creo que quieren que les esperes con palmeras, que los estés ventilando, que la secretaria le esté alcanzando agüita, cafecito, que le tienes que dar el mejor sillón, etcétera, ¿no? Se hacen la idea. Hay socios así, pedantes. Como hay socios súper humildes, ¿no? Entran, te saludan, te dan la mano, te preguntan cómo está yendo la empresa, qué dificultad se está teniendo, cómo puedo colaborar, en qué parte puedo ayudar, etcétera, ¿no? Entonces hay socios y hay socios. Estos socios, dice, tienen el derecho a examinar la contabilidad. Pero, a ver, si es una persona pedante, va a entrar y va a decir, a ver, usted, así, ¿no? Ni siquiera les dicen licenciado. A ver, usted, présteme los libros de contabilidad. ¿No? Piensan que arcaicamente estamos llevando libros de contabilidad a mano. Pero si hay otro, todos los socios están en su derecho y te traten mal o te traten bien, ni modo, pues tienes que hacer caso, no hay de otra, ¿no? Puede venir otro socio y te dice, por favor, ¿me puedes prestar? Quiero revisar el tema de impuestos, qué sé yo, ¿no? Entonces le dices, todo está en el sistema y siguen con su humildad, ¿no? Entonces, por favor, ¿me lo puedes imprimir? Imprímeme el libro de compras, ventas de los tres últimos periodos que hemos declarado, etc. Cuando te piden de buena manera y no tenemos nada que esconder, o sea, súper, ¿no? La amabilidad es lo primero. Por eso les decía, los socios están en todo el derecho, pero si alguna vez ustedes son socios de alguna sociedad, como ahora por ejemplo, que están peleando y se están enojando, sean amables. La amabilidad es primero. Y si alguien no quiere trabajar, no quiere unirse al grupo, no quiere buscar nada, listo. Van a elaborar un informe y bueno, yo preguntaré a la persona porque tengo que escuchar las dos partes, ¿no? No pueden hacer al lado a nadie porque les dé la gana, por así decirlo. Entonces, conversen, hablen, no se enojen de buenas a primera. Yo sé que hay gente más ansiosa y que está queriendo hacer el trabajo y ya no más. Y además el tiempo en este curso apremia, ¿no? Y hay que hacerlo antes. No se detengan, sigan adelante. Hagan su trabajo. Y si aparece después el socio, tengan por seguro que va a aparecer alguna parte que él pueda hacer o que ella pueda hacer, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los socios. Transferencias. Bueno, aquí. Por causa de muerte. La transferencia de cuotas por causa de muerte de alguno de los socios se rige por el artículo 209. Cuando no exista estipulación distinta en el contrato, si el contrato social permite la incorporación de los herederos del socio. Entonces, al tiempo de elaborar el contrato de constitución, ya, si yo no declaro herederos, los socios que están en la empresa pueden determinar la distribución de mis cuotas de capital. ¿Ok? Entiendo que muchas veces somos jóvenes, abrimos, no sé, cualquier tipo de empresa y va bien. Y nunca más modificamos la constitución, ¿no? Lo hemos abierto de solteros, no teníamos hijos ni nada. Resulta que después nos hemos casado, tenemos hijos y nunca hemos modificado la constitución. Y a veces por azares del destino fallecemos, ¿no? Por sucesión debería heredar mi hijo. Claro, eso es en el Código Civil. En el Código de Comercio dice, no tenías herederos, los socios nunca han sabido que tenías herederos, entonces hacen la asamblea de socios, ¿no? O sea, tampoco está perdido. Si los socios son conscientes, van a decir, sí, es su hijo, entonces tiene que formar parte de la empresa. Como va a haber socios, la ambición, ¿no? El dinero hace la ambición. Y si la empresa está yendo bien, todos los socios quieren la mayor parte de participación porque quieren dirigir la empresa. Entonces, si todo está bien, van a aceptar el heredero.
sería un nuevo socio con las cuotas de participación del papá, digamos, ¿no? Pero si no está bien, si le ciega la ambición, entonces van a determinar que no ha declarado herederos, no lo conocemos, y vamos a distribuirnos entre los que quedamos su porcentaje de participación. En caso contrario, dice, los socios tendrán derecho de adquirir las cuotas del socio fallecido en proporción a sus cuotas de capital. ¿Ok? Bien, por su valor comercial a la fecha de muerte, ¿no? A veces la empresa va bien, les decía, si la cuota de capital ahorita está en 180, su valor comercial va a ser 250, 240, 235, ¿no? Entonces se trata siempre de sacar beneficio. Pueden negociar, sí, son negociables, pueden venderlo, ¿no? Entre socios se pueden vender. El problema de venderse entre socios es que los socios saben a cuánto está cada cuota, ¿no? Y tratar de venderle a un socio una cuota de 180 en 250 es un poquito difícil, digamos. No, el socio va a querer que le vendas, pero a 185, digamos. Porque a menos de 180 tampoco se puede vender. Y si lo está vendiendo este socio, será porque realmente necesita plata, ¿no? Generalmente es porque realmente necesitamos plata. Entonces, la situación. Si no se llegara, dice, a ese acuerdo con respecto al precio, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Si no llegamos a un acuerdo, yo le quiero vender en 250, pero el socio no quiere, vamos a designar, dice, un perito entre ambas partes por un juez. Entonces, el juez, el perito, generalmente va a hacer una consultoría en finanzas, van a hacer la evaluación de la empresa, van a hacer un estudio de mercado, cómo llegamos al cliente final, tenemos o no tenemos cliente, van a valorar la empresa y en base a esa valoración van a sacar el precio. ¿Sí? Van a sacar el precio. Y bueno, si ya está por un perito, ni no perdernos, ¿no? Ok. Seguimos. Copropietarios. Aquí entran los cónyuges. Vamos a ver. Cuando exista copropiedad de una cuota social, se aplicarán las disposiciones del condominio. La sociedad puede exigir la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales. ¿Cuándo hay copropiedad? Cuando, suponiendo, todo suponiendo, obviamente, estamos didácticamente aquí, ¿no? Suponiendo que el socio se esté vendiendo sus 180 cuotas de participación, ¿sí? Y Lisbeth y Darwin son pareja, están casados y de casados todo es 50-50, ¿no ve? O sea, lamentablemente es la realidad. Y resulta que le quieren comprar las acciones al socio de, entonces, compre Darwin, compre Lisbeth, ¿no? Van a ser copropietarios de estas cuotas de participación. Ahora la ley dice, tiene que exigir, ¿dónde estamos? Aquí. Nosotros como socios, los otros socios, el socio A, B y C, van a exigir que uno de los dos sea el representante de esa copropiedad. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, no eres Lisbeth, ¿no? Ah, ya. Estamos hablando de una pareja de matrimonio. Sí, en el matrimonio ya es una sociedad, ¿no ves? Se están juntando dos personas, la sociedad es dos o más personas. Entonces, el socio D quiere vender sus cuotas de participación y yo y mi esposa lo compramos, ¿no? Ya estoy casado, entonces, ¿quiénes van a ser dueños de estas cuotas de participación? Yo y mi esposa, sí o sí. No hay de otra, ¿no? No lo puedo comprar solo a mi nombre. Aunque lo compre solo a mi nombre, la ley Código Civil dice todo lo que sea comprado dentro del matrimonio pertenece al matrimonio. Por ende, son dueños, esposo y esposa. Entonces, si lo compro dentro del matrimonio, tengo copropiedad. Como en el banco, digamos, las cuentas conjuntas, ¿no? A veces en matrimonio podemos abrir cuentas conjuntas y
Si queremos retirar dinero, tenemos que aprobar los dos. En este caso, es algo similar. Los dos seríamos dueños de las 180 cuotas de participación. Pero los socios dicen, no los queremos ver a los dos, no nos caen bien. Elijan un representante para sus cuotas de participación. El esposo o la esposa, ¿no? Eso me está exigiendo los socios. La sociedad puede exigir la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones sociales. Entonces, cuando firmemos el contrato de compra y venta, de la cesión del socio de sus acciones, hagan la asamblea y todos los socios digan, sí, está bien que les venda a esa parejita, y aprueben la venta y nosotros compremos estas cuotas de participación, en el contrato de compra y venta dirá, ¿no?, que el señor Perico de los Palotes y la señora Perica de los Palotes están adquiriendo 180 cuotas de participación de nuestra empresa, ¿no? Para tal efecto, a efectos de representación ante nuestra sociedad, la señora Perica de los Palotes será la representante de la venta, de la compra de estas cuotas de participación ante nuestra sociedad. Entonces, ya en el contrato se está designando cuál de los dos cónyuges va a ser el representante ante esta sociedad de responder a la compra de estas acciones. Ahora, ¿siempre es matrimonio? No. Podemos acoplarnos. Yo con alguna persona de ustedes podemos juntar nuestro dinerito para ir a comprar estas 180 cuotas. ¿Sí? A veces pasa que en la sociedad este socio lo quiere vender sus 180 cuotas. Entonces sería lindo que yo pueda comprar 90 y otra persona pueda comprar 90. Pero los socios deciden no. A veces no quieren que entren más socios. Entonces, como no quieren que entren más socios, dice, ya está bien, véndelo, pero le tienes que vender a una sola persona, ¿no? En uno solo tienes que vender esto. Bueno, entonces yo con algunos de ustedes nos acotamos, juntamos nuestra platita y compramos todas sus cuotas de participación en la sociedad. Para la sociedad solo somos un socio más. Para nosotros somos copropietarios de estas 180 cuotas de participación. Esta sociedad nos va a exigir que entre yo y Shirley, digamos que hemos comprado las cuotas, designemos un representante que tenga el poder de decisión en la asamblea para modificar, votar, llamar a reunión, etcétera, en función de la copropiedad de estas 180 cuotas de participación. Eso siempre y cuando les digo que no quieren más socios. Cuando hay mucho más gente, hay mucho más pensamiento, ¿no? Y es difícil. Dense cuenta en lo que están armando. 6 personas no pueden armar una sociedad. Cesión de cuotas entre socios. La cesión de cuotas es libre entre los socios, salvo que haya limitaciones en nuestro estatuto. La cesión de cuentas aún entre socios implica reforma de la Constitución. ¿Sí? La cesión de cuotas entre socios es libre. El C le puede pasar al C, siempre y cuando se apruebe en el directorio y además dicen no haya limitaciones en nuestra Constitución. Puede decir no van a existir cesión de cuotas de participación entre los socios. Siempre va a ser por contrato de compra y venta, digamos. Si a la Constitución de nuestra sociedad dice eso, está bien. ¿Por qué ponen estos artículos? Porque a veces juntan dos, ¿no? O sea, ahorita ¿quién es aquí? El mayoritario, el socio A. Y resulta que el socio A se cree dueño de la empresa y empieza a mover cielo, mar y tierra dentro de la empresa, ¿no? Y a los otros socios no les gusta. Y a veces juntan fuerzas, ¿no? La unión es la fuerza. Y el socio C y el socio D se juntan. El socio C dice voy a ceder mis cuotas de participación en favor del socio C. Esto pasa cuando hay matrimonio de por medio, ¿sí? A ver, el socio C era varón y el socio D era mujer, ¿no? Se han conocido dentro de la sociedad y se han casado. Como se han casado y cada uno tiene participación,
Entonces, viene, ¿no? Las reuniones a cuarto cerrado, digamos. Y dice, no, porque el socio A tiene la mayoría y quiere hacer lo que quiere. Ahora nosotros ya somos un matrimonio, juntaremos fuerzas, ¿sí? Yo te voy a ceder mis acciones, vamos a probar, voy a hablar con el socio B que nos apoye en la reunión de socios y vamos a hacer un solo socio y vamos a tener mayoría, vamos a tener 81.000, vamos a tener 450 cuotas de participación, vamos a hacer mayoría. ¿Se dan cuenta? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Siempre. Entonces ya vienen desde ahí esas tranzas, ¿no? A veces no siempre es matrimonio, ¿ya? No estoy hablando en contra del matrimonio. A veces son dos socios, ¿no? Pueden ser dos varones, dos mujeres. Entre mujercitas da harto esto, ¿no? Solamente por dar de baja a un socio mayoritario muchas veces. Si hay cesión, dice, ¿cómo va a actuar la preferencia de los demás socios en la oferta de la cesión? El socio que se proponga a ceder sus cuotas debe comunicar su deseo por escrito a los demás socios. Estos socios en 15 días, dice, tienen que manifestar si tienen interés o no en adquirirlas. Si no se manifiestan, en los 15 días después de haber emitido el comunicado de la cesión de las cuotas, entonces no les interesa, ¿sí? El socio A y el socio B pueden decir no me interesa, tampoco a mí, no responden y al no responder se toman como si no les interesara. Si no les interesa y ya he publicado, ya han pasado 15 días, entonces libremente pueden ceder las cuotas de participación del socio D al socio C. Si no hacen conocer su decisión en el plazo señalado, se presume rechazo y el ofertante queda en libertad para poder vender sus cuotas a terceros, ¿ya? Entonces, no siempre es que le va a vender el socio D al socio C, también le puede vender a un tercero. ¿Ok? Ya. Dice, si el socio D quiere vender sus cuotas de participación, tiene que hacer un comunicado y mandarle al socio A, al socio B y al socio C que está cediendo sus cuotas de participación, que lo está vendiendo. Entonces, el socio A, el B o el C tienen que manifestarse, ¿no? Tienen que ir a la empresa, hablar con el notario, con el asesor legal y decir, el socio D está vendiendo, me interesa participar, ¿no? Quiero comprar. El socio B también quiere comprar, entonces, y el socio C no le interesa, digamos. Entonces, entre el socio A y el socio B tienen preferencia. Si demuestran interés, los dos pueden comprárselo las 180 cuotas en función a su porcentaje de participación. Eso es un caso. El otro caso es que el socio D quiere vender, emite el comunicado de la cesión de sus cuotas de participación, los socios reciben el comunicado y a nadie le interesa. Dicen, no tengo plata ahorita, ¿con qué voy a comprar? Igual tengo que pagar ese rato, ¿no? ¿De dónde voy a pagar? No tengo dinero. Entonces, cada socio tiene que responder en 15 días si le interesa. Y si no le interesa, simplemente no responde al comunicado. Si pasados los 15 días ninguno de los socios se ha interesado en comprar sus cuotas de participación del socio D, el socio D es libre de negociar sus cuotas de participación a terceras personas. ¿Queda más claro ahora? Perfecto. Así también dice, puede existir desacuerdo en la cesión. Si los socios no hacen uso de la preferencia, la ejercen parcialmente o no se da la autorización de la mayoría prevista para la admisión de nuevos socios, ¿sí? Hay una limitante, ¿no? Tiene que, si este le vende a un tercero, va a ser un nuevo socio. ¿Quién tiene que aprobar el ingreso de los nuevos socios? La asamblea. Y como se va a modificar la constitución, tiene que haber 2/3 de quórum, ¿no? En base a su capital. Entonces es una muralla. Pero si nadie se ha manifestado en querer comprar las acciones, no va a haber problema, digamos, ¿no? Por eso no se han manifestado.
pero obviamente queda sujeto a aprobación todavía. Si dentro de los 20 días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas pagando su precio según peritaje. Ya. Entonces, si después